Bueno, mis amados hermanos, muy buenas noches. La paz del Señor para todos ustedes. Quiero invitarles a que abramos la palabra del Señor en Lucas, capítulo 14. Y estamos ahí en Lucas para conocer el contexto de lo que estamos viendo en Marcos 6, 45 al 52. Aquí vamos a ver unas enseñanzas estamos viendo unas enseñanzas donde aprendemos cómo Jesús llena las necesidades de las personas. En este caso, comienzan con la necesidad de las personas específicamente, la primera necesidad que Él busca suplir, y en verdad ese es su propósito. Por eso el texto, digamos que el lema, que en cierta manera me he atrevido como a asumirlo como lema, está en Marcos capítulo 10, versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Pero no todos le vamos a poder servir, solamente aquellos que cumplen la condición que el Maestro impone. Si algunos quieren servir a su forma y a su manera, algunos quieren ser discípulos de Jesús a su forma y a su manera, algunos son discípulos de Jesús con conceptos totalmente antibíblicos, y eso no es lo que el Señor busca y está enseñando. En Lucas Él nos enseña algo muy importante que después aplicaremos a Marcos 6:45, más específicamente el verso 57 en adelante, cuando Él suple las necesidades también de los apóstoles, de sus discípulos específicamente en algunos aspectos. Pero antes que eso, el Señor en Lucas, en su contexto, si ustedes me han seguido en la historia de Lucas, en el contexto de Lucas, estamos viendo cómo Él frena o desestima las intenciones de los religiosos. Porque en el contexto Él acaba de sanar en Lucas capítulo 14, Él sana a un hombre en una necesidad. En este caso a un hidrópico, un hombre que tenía una situación que tenía que ver tal vez hinchado por exceso de agua. Es algo lo que me da la palabra. No me profundicé en entender el problema del hombre porque estoy enfocado en comprender la solución que el Señor da. Porque los religiosos le criticaron a Él por haber sanado a un enfermo en un día de reposo. Y Él les habla y comienza para desestimar sus pretensiones con Lucas capítulo 14, para enseñar que aquellos que verdaderamente le seguimos debemos cumplir o debemos llenar unas condiciones que Él pide. Son las condiciones del Maestro, no son las condiciones de la Biblia, por decir así, no son las condiciones de la iglesia. Yo dije, son las condiciones que están en la palabra de Dios, pero no son las condiciones de la iglesia en realidad, son las condiciones de Cristo mismo, que está mostrando a los que le seguimos o que decimos que le seguimos, qué es lo que Él pide y espera de nosotros. Por eso Él comienza en el capítulo 14, versículo 7, a enseñarles. Ya hemos visto dos características, pero el jueves anterior vimos algo que el Señor necesita transformar. Vimos dos aspectos de nuestra parte humana. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan ustedes? El temperamento, y el carácter. Dos aspectos de nuestra naturaleza humana que deben ser, ¿verdad?, transformados. Cuando uno está siendo transformado, empieza a ver las características que las hermanas acá mencionaron y que ya vamos a recordar. Porque, mis amados hermanos, cuando aprendemos, cuando entendemos las condiciones que el Maestro exige, vamos a replicar en nuestras vidas, mis queridos hermanos, también lo que el Señor espera de nosotros. Entonces, mis queridos hermanos, el temperamento, eso fue lo que vimos, nacemos con un temperamento. Hay 4 clases de temperamento. Si alguno de ustedes se acuerda cuáles son: melancólicos, coléricos, flemáticos, sanguíneos. Nacen con nosotros, vienen de pronto por genética, algunos aspectos en el embarazo de la mami, y algunas situaciones que son externas, pero vienen más por herencia. Temperamentos. Los temperamentos deben ser transformados, ¿no? Deben ser controlados, deben ser manejados, porque a través de ellos empezamos a formar un carácter. Entonces vamos a ver hoy algo de formando el carácter de Cristo, ¿no? Formando el carácter de Cristo, que está en Marcos capítulo 14. Porque nosotros necesitamos como discípulos ser transformados. ¿Quién es el que hace la obra en nosotros?
El Señor por medio del Espíritu Santo. Entonces, siempre el Señor va a obrar en su totalidad. La Trinidad de Dios obra en nosotros, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya vimos ese aspecto en 1 Tesalonicenses, como Pablo da gracias a Dios, ¿no? Y ya vimos ese texto en 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11 y 12. 11 al 13, donde estamos ahora. Donde toda la Trinidad del Señor está involucrada en nuestra transformación. Entonces, nosotros necesitamos formar el carácter. El carácter se moldea. El temperamento se controla, ¿no? Se maneja, se transforma. Pero lo que debemos formar en nosotros es el carácter de Cristo. Entonces, Cristo nos llama primero a creer en Él. Ese es el primer aspecto. Después de haber creído, Él comienza el proceso. Él no va a trabajar en aquel que no cree en Él, ¿no? Los que aún no tienen la fe y el temor a Él no pueden ser transformados así quieran. Algunos pensarán, ¿no? Que por el hecho de estar involucrados espiritualmente en una comunión llamada iglesia o en una relación llamada Cristo, llamado Cristo, tienen ellos esa seguridad que el Señor busca en ellos. Y se equivocan porque en Mateo capítulo 7, Él va a hablar a algunos que en aquel tiempo le dirán, Señor, Señor, y en tu nombre hicimos grandes cosas. Y lo más terrible de esto, hermanos amados, es la respuesta del Señor. Nunca los conocí, ¿cierto? Nunca supe de ustedes. Esa es la pregunta que a mí a veces, pues en un tiempo atrás en mi juventud me corroí el alma. Yo seré conocido del Señor. Yo en verdad seré entendido por el Señor. Y con el tiempo el Señor me va enseñando a través de su verdad cuáles son las características que yo debo mostrar si en verdad estoy en Cristo. Entonces mi temperamento debe ser moldeado, que es el molde con el que nacemos, y debe ser moldeado por el carácter, ¿no? Que es lo que vamos formando con el tiempo. Muy bien. Entonces, amados hermanos, ¿qué es lo que Cristo quiere hacer en nosotros? Entonces, Él quiere trabajar unos aspectos, ¿no? Eso se llama transformación espiritual. Y Él da unas condiciones. Por eso Él necesita que constantemente estemos rindiéndonos a Él, entregándole a Él, perdón, ese aspecto de nuestro temperamento que debe ser moldeado de acuerdo al carácter santo, perfecto, puro y de Él formado en nosotros. Entonces, ¿cómo se logra esto? Entonces, viviendo en el Espíritu Santo. Eso está en Romano, ¿no? Habla de la lucha entre la carne y el Espíritu. ¿Cómo estamos nosotros viviendo en el Espíritu? No viviendo en la carne. El consejo no es ¿cómo estamos viviendo en la carne? No sería una buena pregunta. Yo creo que debemos preguntar ¿cómo estamos viviendo en el Espíritu? ¿Cómo vivimos esta semana en el Espíritu? ¿Cómo les fue a ustedes con el trabajo, la tarea que los llevaba a involucrarse de una manera espiritual en formar, en mejorar ese aspecto de andar en el Espíritu? ¿Cómo les fue en esa tarea de practicar ¿se acuerdan cuál fue la tarea? Practicar, buscar la manera de practicar la humildad. Y el otro aspecto que seguramente recordamos hoy, que está en Lucas capítulo 14. Espero hayan hecho la tarea junto con el compañero, compañera. Ya veo aquí un grupo, ya veo a Silvia y a Elizabeth, que son ese dúo dinámico que han formado. Veo a Marta y Jennifer, o Marta estaba con Mariana, bueno, pero Jennifer estaba con Miguel, Luz Marina y Elenita, muy bien. ¿Y cómo les fue a ustedes en la tarea que tenían esta semana para practicar? Ojalá hayan podido relacionarse, llamarse, animarse, motivarse, orar, las dos, por ustedes y por otros más. Porque ¿cómo se logra esto? Viviendo en el Espíritu Santo. ¿Qué más? Renovando nuestra mente, dice Efesios capítulo 4, versículo 23. ¿Cómo se renueva la mente, amados hermanos? Por medio de la palabra, ¿no? La mente no se renueva por venir usted a todos los cultos, aunque la obediencia es un efecto, hermanos, de nuestra mente renovada. O sea, ¿qué es lo que estamos nosotros en verdad sacrificando? Ya lo veremos cuando lleguemos allá en Marcos capítulo 14, versículo 25 en adelante. Porque el Señor nos va a decir o nos va a confrontar si verdaderamente estamos tomando nuestra cruz. Esa es como la gran pregunta. Entonces, renovando la mente, obedecer a Dios, que es lo que acabo de mencionar. Está en Juan capítulo 14, versículo 23. Si ustedes me aman, van a obedecer mis mandamientos, dice el Señor. También debemos seguir el ejemplo de Cristo. Ese es el mejor ejemplo para imitar.
¿no? Y por último, amar a los demás. Creo que queda en la parte última del tema, porque ese es como el resultado final. En esto conoceréis que sois mis discípulos, que son mis discípulos, si nos amamos los unos a los otros. Entonces es algo práctico, intencional. No es algo con lo que usted en un día para otro a veces nos levantamos. ¿Sí nos ha pasado? Nos hemos levantado con deseos de no amar. Sí, ha pasado que a veces nos levantamos con deseos de no amar a nadie, ¿es cierto? Nos llenamos de muchos sentimientos que no pueden ser, no son los correctos, no voy a decir negativos ni pesimistas, pero no nos permiten fluir en nosotros ese aspecto tan importante en nuestra comunión que es el amor. Entonces, hemos visto dos aspectos del carácter de Cristo que Él quiere formar en nosotros. Uno es, o ya vimos que la compasión, ¿cierto? Que vimos en Marcos capítulo 3, Marcos capítulo 6, cuando Él ve a las multitudes a las cuales Él les presenta la palabra, pero primero tiene compasión de ellos, ¿cierto? ¿Qué hace Él al tener compasión? Les muestra la palabra. ¿Cómo se muestra la palabra? ¿Cómo se muestra la compasión? Tiene un efecto visible que se llama la misericordia. La compasión comienza en el corazón, pero se manifiesta con actos de misericordia. ¿Cómo mostró Jesús esos actos de misericordia? En Marcos capítulo 6, Él dice en versículo 34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Estoy leyendo en Marcos 6:34. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. La compasión lleva primero a lo espiritual antes que a lo material. La compasión lleva a mirar el aspecto en que el alma está. Un discípulo de verdad tiene o tenemos que ser compasivos, ¿no? Ver la necesidad espiritual de mi prójimo antes que la necesidad material. Eso es secundario, porque nunca seremos lo suficientemente si los que tienen la capacidad lo hacen perfecto. La gloria es para el Señor, pero aquellos que no, confiamos en que el Señor es el proveedor de todas las cosas materiales para aquellos que tienen necesidad. Y Él mostró su misericordia cuando invita a los discípulos, cuando les dice, dale vosotros de comer, verso 37. Ellos pensaban y le dicen, Señor, estamos cansados, manda a las multitudes, manda a esta cantidad de personas a que vayan a sus casas, ya es la hora avanzada, ¿no? Y bueno, necesitamos descansar. Ellos llegaron de trabajar en realidad, de haber estado enseñando la palabra y no tenían descanso. Sin embargo, el Señor les dice en cierta manera, muestren su misericordia dándoles vosotros de comer. Verso 37. Aquí es donde viene la enseñanza de la compasión y la misericordia. Y Cristo ahora quiere formar en nosotros dos aspectos más que los que estamos viendo en Lucas capítulo 14. Entonces estamos ahí como una manera de relacionar la escritura. Esta historia de Lucas está en el contexto histórico de la alimentación de los 5,000. O sea, fue algo que sucedió, ¿verdad? Un poquito después, estoy hablando en Lucas capítulo 14, de que Él alimentara a las multitudes en Marcos. Entonces el Señor está enseñando. Ahora Él quiere formar dos aspectos en nosotros. Y vamos a ver la parábola, ya vimos alguna pequeña introducción de la parábola de los convidados a las bodas. Eso está en Lucas capítulo 14, donde Él quiere enseñarnos un aspecto también importante, ¿no? Vamos a ver, ya lo vimos, estoy repasando para que ustedes guarden en sus corazones, hermanos, y nosotros guardemos en nuestros corazones ese aspecto para vivirlo. En el contexto, el tema de las parábolas de los convidados a las bodas y la parábola de la gran cena, el enfoque principal, es la invitación. Alguien convida, ¿no? Habla de los convidados, de los invitados a las bodas y a la gran cena. Una gran invitación que representa el discipulado. Y tiene que ver también con los judíos que, creyéndose superiores porque tenían la ley, menospreciaban a aquellos en ese aspecto. Por eso el Señor más adelante, en el verso 12 en adelante, les dice a quienes verdaderamente sus discípulos van a invitar, ¿no? Entonces, el Señor quiere a través de esto mostrarnos otra gran verdad. Entonces, dos características que el discípulo debe mostrar o debemos mostrar en su carácter: la humildad. ¿En qué verso está? Lucas capítulo 14, versículo 11. La humildad comienza en donde, también como la compasión, en el corazón, ¿no? Es algo que se aprende, ¿no? El Señor dijo en Mateo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Entre los frutos del Espíritu, la mansedumbre no aparece, ¿cierto?
no está. Pero es algo que tenemos que aprender y el Espíritu está para ayudarnos en esta tarea. Entonces, ¿dónde comienza la verdadera humildad que tiene que ver con humillación? En el temor a Dios. Proverbios 22:4 lo leímos. No es el miedo, ¿no? ¿Alguno de ustedes tiene miedo a Dios? Yo creo que está enfocándose mal en conocer el que ahora es nuestro Padre y nuestro Señor. Tenemos que tener ese miedo reverente, el respeto reverente cuando estamos delante del respeto y confianza. Filipenses 2:5-8 señala también el ejemplo de Cristo como el modelo de humildad. Entonces, ¿cómo se manifiesta la humildad en la vida diaria? ¿De qué manera nosotros vamos a ver esta o vamos a empezar a perfeccionar esta humildad que debe comenzar en el corazón? Hermanos, con este primer punto, reconocimiento de la dependencia del Señor. ¿Por qué dependencia del Señor? Porque la humildad es reconocer ¿qué? ¿Qué es la humildad? En realidad, ¿cómo se resume la humildad? Es una actitud que se manifiesta es una virtud que se manifiesta en actitudes, ¿cierto? En comportamientos que muestran dependencia en Dios. ¿Por qué somos humildes? Porque reconocemos que el Señor no ve con ojos buenos al que es soberbio o altivo. La humildad comienza reconociendo nuestra dependencia al Señor. Él está por encima, hermanos, y siempre. Eso es humildad. Cuando oramos, mostramos humildad de rodillas. Cuando nos congregamos, mostramos humildad en la comunión. Cuando servimos, dice el Señor en Filipenses, considera a tu hermano como superior a ti mismo. Hoy día, los ministros, entre comillas, que se llaman ministros de Dios, solo buscan ser servidos y no sirven. Solo buscan ser tenidos como los príncipes de la iglesia, los reyes, no los ungidos. No, hermanos, aquellos que en verdad debemos y aprendemos a servir en la comunión local, y podría hablar hasta cierto punto de mí, porque me tiene que ver conmigo, obviamente, pero también con todos nosotros, es que estamos para servir a otros, porque el Hijo del Hombre, dice el Señor, no vino para ser servido ni para servir, y yo siendo discípulo del Señor, debo servir. De ahí viene la palabra ministerio, ¿no? La palabra ministerio se llama, o tiene que ver con ministrar, o está relacionado con la palabra servicio. La palabra ministerio viene también del latín, que significa menos que. Un ministro es alguien que es menos que ¿quién? Menos que ¿qué, perdón? ¿Alto? Menos que aquellos que sirven. Entonces, hermanos, no debe haber entre nosotros, todos nos servimos. Por eso un ministerio en las iglesias, un ministerio que funciona en la iglesia está para servir a otros, no para reflejar que somos importantes o que somos mejores o que somos una élite. No, hermanos. Cada ministerio, llámese dama, llámese alabanza, llámese el ministerio de la enseñanza, cualquier servicio que se haga en la iglesia debe ser buscando ¿qué? La gloria del Señor. El Señor primero, honrando a Él. Por eso el segundo punto es eso, servir a los demás sin buscar el reconocimiento. Porque en Lucas capítulo 14, versículo 11, el Señor dice, cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La humildad también tiene que ver con aceptar la corrección, aceptar que estamos aprendiendo. ¿Quién de nosotros es ya un maestro? El apóstol Santiago dice en Santiago, si alguno se cree maestro, ojo con eso, júzguese a sí mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros estamos aprendiendo. ¿Cuántos ven en mi perfección? Buena respuesta, nadie, ¿cierto? Nadie debe ver en mi perfección porque no existe, no existe. Como yo no puedo ver en ustedes perfección y buscar perfección porque tampoco existe, pero sí debo buscar ¿qué? ¿Qué debo ver en mi hermano? Filipenses capítulo 4, todo lo que Cristo refleja, ¿no? Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, aunque no sea perfecto, en esto pensar, en esto mira a su hermano, mire lo bueno de su hermano. A veces nos concentramos en la manchita. Yo a mi edad, hermanos, ya pasé el sexto piso, ya soy como un niño en regreso. Y ahorita me estaba echando un poquito de agua en la cabeza y vi una manchita. Ustedes no la ven, ¿no? Yo sí la estoy viendo y me tiene incómodo. No sé qué pasó. ¿Sí ve? Entonces, una manchita, en lugar de ver la totalidad del blanco de mi camisa,
veo una manchita, ustedes no saben cuál es, yo sí me la vi al quitarme la camisa, no me gusta, estoy incómodo. Imagínense hacer eso con los hermanos, ver la manchita y solo ver la manchita en mi hermano y no ver la totalidad de mi hermano, lo que él es. Santiago capítulo 4 habla de esto, hermano. Entonces, aceptación también de la corrección para aprender. Hermanos, tenemos que ser discípulos enseñables. O sea, con la disposición a ser enseñados. Todos nosotros. Ni el líder es mayor que ustedes, ni ustedes serán mayor que el líder, porque aquí todo. Hablando del líder, estamos hablando hoy en la visita que teníamos, nos menciona Efesios capítulo 4, en los 5 ministerios que el Señor inicia en una iglesia de sana doctrina, ¿no? Que son los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y esos ministerios o esos bases con los que la iglesia comienza deben verse también con el respeto de lo que significa el liderazgo. Entonces eso tiene que ver también con quienes están guiando los destinos de la iglesia. Deben ser con humildad y con temor. Por eso el cuarto punto tiene que ver con el rechazo de la vanagloria y el egoísmo, ¿no? Reconocimiento dependiendo del Señor, servir a los demás sin buscar el reconocimiento, aceptación de la corrección de la humildad, rechazo de la vanagloria. Por eso, hermanos, cuando ustedes, Carlos, les pueda prestar un servicio, denme a mí las gracias, pero de último, ¿cierto? No a primero. Gracias, Carlito. No. Gracias, Señor. Y después sí, gracias, Carlos, acepto la gratitud de ustedes. Ese es para mí el orden. Porque quiero rechazar la vanagloria de la carne, ¿no? De que, ay, lo hice tan bien que gané la aceptación de... No, hermanos. Primero el Señor y siempre el Señor en todo lo que hacemos. Y eso necesita una práctica constante de gratitud y perdón. ¿Cómo es el canto en Efesios capítulo 5, versículo 18? Que es el final de lo que Pablo está enseñando en 1 Tesalonicenses capítulo 3. Estad siempre gozosos. ¿Qué más? Orad sin cesar y dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque debemos estar siempre gozosos. Mire, esa es la orden del Señor. Siempre gozosos. ¿Y qué debemos hacer? ¿Cómo adquirimos ese gozo que viene del Señor? Por medio de la oración. ¿Y cómo sabemos que estamos gozosos y a la vez orando por ese gozo? ¿Cuál es el efecto? Damos gracias. ¿Por qué? Entonces el verso que sigue lo dice. Esta es la voluntad de Dios. ¿Alguno de nosotros se atreve a contradecir al Señor en esto? Ojalá no. Eso es lo que el Señor manda. A mí me da alegría cuando los veo llegar. Me dio mucha alegría ver a los primeros que llegaron antes de que toda la totalidad de lo que hoy estamos. Porque me lleva a decir, el Señor está orando en el corazón de todos nosotros. Entonces, Lucas capítulo 14, versículo 14, nos dice también otra condición. Una es la humildad, ¿no? Humillarnos siempre. Y otra es que en esa condición de humillación que se muestra en mansedumbre, servicio a quienes no nos pueden recompensar. Todo lo que hacemos. Me encantó, y lo digo por ilustración y como aplicación, la actividad del lunes de las damas. Ya quisiera que los caballeros tuviéramos ese mismo empuje y deseo. No sé qué podríamos hacernos de mucho pelo, de pronto un corte de pelo. Los que no tienen pelito, ¿qué harían? Barbita, no sé, hermanos. Pero las damas son muy recursivas. Ellas están practicando este aspecto. Vamos a traer a Sebastián. Con Sebastián sí tenemos barba, pelo y de todo. Pero los que no tenemos, ¿cómo haríamos? Para practicar, servicio a quienes no nos pueden recompensar. Miren lo que dice el Señor entonces. Miren el texto en el verso 13. Más cuando ¿qué? Hagas. Entonces la palabra hacer que está aquí, expresa con acto los pensamientos, ¿verdad? Significa, yo tengo una intención, yo la hago. Eso es lo que significa el término hacer aquí, que está en Lucas capítulo 14, versículo 14. Cuando hagas. ¿Cuál es la intención de nuestro corazón, hermano? Entonces, la palabra que expresa ser aquí en el griego es expresar con acto pensamiento. Quiere decir fabricar, construir, producir, disponer, preparar. ¿Quién? Yo. No es como decimos a veces en chiste, animémonos y vayan. Siente en su corazón el deseo de una visita, haga la visita, no mande a otro. Siente en su corazón el deseo de ofrendar, de la ofrenda, no otro. Siente el deseo de servir,
sirva, no otro. Ese es el punto de lo que significa el término hagas, cuando tú hagas, es el verbo. ¿Qué estamos haciendo nosotros por nuestros hermanos en la comunión? Que muestre que estamos siendo discípulos. Y mire lo que dice el Señor mismo. Cuando hagas el banquete, ¿a quién llame? ¿A quién debe llamar entonces? A los que en verdad no pueden deponer, ¿no? No llame empecemos por el hermano anciano de ahí para abajo. No, hermano, llamen al más humilde, entre comillas, porque aquí todos somos iguales. Llama al pobre, al manco, al cojo y al ciego de la iglesia, si podemos dar ese ejemplo así, ¿no? Entonces, cuando usted tenga la intención, empiece ¿por dónde? Por el de más abajo, por el que en verdad no puede devolverle en cierta manera. ¿Por qué? Ya expresé, ahí tengo la idea, expresar con actos los pensamientos, sentimientos. Entonces hay una pregunta, ¿la intención de mi corazón se manifiesta en la acción del corazón? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo sería la respuesta? ¿Sí o no? ¿La intención de mi corazón debe manifestarse en la acción de mi corazón? Sí, la respuesta es sí, porque tiene que ver con Marcos capítulo 14. Cuando haga el banquete llama. Revise su corazón, mi amado hermano, como discípulo hoy. Revisemos nuestro corazón hoy. ¿Y qué cosas podríamos hacer? Yo no les pedí la tarea, pero de pronto les doy la sorpresa un jueves y señalo a alguien con todo amor y respeto y le voy a decir, hermanito, hermanita, cuénteme. Y le haré algunas preguntas. ¿Está usted dispuesto a dar la respuesta? ¿Estaría usted atento, listo a dar la respuesta a la pregunta de cómo ha servido, cómo ha mostrado humildad sin mentir, ¿no? Porque usted me puede presentar a mí, no, hermano, todo súper espiritual, pero mire quién está arriba. Entonces dice el Señor, la intención de mi corazón se manifiesta en la acción de mi corazón. La respuesta es sí. ¿Qué es lo otro que vemos? Cuando la intención se manifiesta con la acción, entonces miren, ¿cuál será el resultado? Serás bienaventurado. ¿Qué significa ser bienaventurado? O sea, la palabra bienaventurado tiene que ver con qué aspecto. Sí, completo, la bendición. ¿Y esa bendición de dónde viene? Del Señor. Pero hay un problema, hermano. Entonces, la intención del corazón se manifiesta el propósito del corazón. ¿Qué es lo que usted busca al hacer esto? ¿Ser bienaventurado? ¿Cuál sería la respuesta? Me gustaría oírlo. ¿La intención del corazón manifiesta el propósito del corazón? ¿Es malo buscar ser bienaventurado? No, ¿verdad? Pablo decía, tengo un llamamiento y una meta, ¿no? Yo me estoy esforzando por lograrlo. Entonces, no está mal esperar que la intención de mi corazón, de la forma correcta, busque la bienaventuranza de ¿quién? ¿De quién buscamos la bienaventuranza? Del Señor, ¿no? Pablo decía, no, yo no busco la gloria del hombre, yo busco la gloria del Señor. Entonces, la primera pregunta, volveríamos a la primera pregunta. Entonces, ¿la intención del corazón se manifiesta en la acción? Sí. Ahora, la siguiente sería, ¿la intención de mi corazón manifiesta el propósito de ese corazón? Pues sí, no está mal, ¿cierto? No está mal porque eso es lo que recibiremos, pero ¿cuándo? ¿Y por qué? Dice la intención, porque ellos no te pueden recompensar, o sea, ellos no nos van a dar de vuelta, ¿verdad? O en este tiempo lo que nosotros entregamos por ellos. Por eso la bienaventuranza será ¿cuándo? ¿Cuándo será esta bienaventuranza que recibiremos? ¿Cuándo, perdón? Y dice la Escritura, si me están siguiendo en Lucas capítulo 14, ahí les da la respuesta. Dice entonces, porque te será recompensado en resurrección de los justos. Entonces hay dos preguntas más y me devuelvo un poquitico. ¿La intención del corazón manifiesta el propósito del corazón? Sí, yo quiero recibir la bienaventuranza del Señor. Él dirá algún día, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor, ¿cierto? Pero mientras tanto yo debo servir sin esperar nada a cambio, porque si no estaría mal enfocado. Entonces, la intención del corazón, la otra pregunta que está aquí, ¿manifiesta lo que espera mi corazón? Esa es una pregunta personal, ¿no? Porque ¿qué es lo que espera mi corazón? Que yo sea recompensado, ¿en dónde? Cuando estemos delante del Señor. Eso se manifestará, hermanos, no en este tiempo, ¿en dónde? En la resurrección de los justos. Por eso estoy resaltado en negro
las preposiciones y los verbos que nos dan, y los pronombres, perdón, que nos dan esa acción. Mire, ¿por qué? ¿Por qué sirvo? Porque no espero recompensa, ¿no? ¿En dónde seré recompensado, hermano? Seremos recompensados cuando estemos delante del Señor en la resurrección de los justos. ¿Me han entendido hasta ahí? ¿Cierto? Creo que he sido claro. De todas maneras, yo sé que ustedes me están siguiendo en la Escritura y van a volver a leer, porque después pasaremos a Marcos capítulo 14, versículo 25, llevar la cruz. Ahí donde vamos a aprender si en verdad estamos llevando la cruz. Porque vamos a pasar antes a Marcos capítulo 9, cuando sea el momentico. Parábola de la gran cena, ¿cierto? Verso 15. ¿Listo? O parábola de después de la boda están las cenas, ¿no? Dice, oyéndolo uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma en el reino de Dios. ¿Sí? ¿Me están siguiendo en el verso 15? Resulta que cuando se hacía una fiesta en los tiempos del Señor y en la cultura oriental, se fijaba la fecha de esa fiesta con anticipación. Y antes de hacerse la fiesta, se mandaban invitaciones a las personas que iban a recibir o que iban a tener la invitación para esa cena. Así es lo que hacemos culturalmente hoy en día, ¿cierto? Por ejemplo, va a haber un matrimonio y los contrayentes han pasado en invitación. ¿Qué se debe hacer después de recibir usted la invitación? Entonces, ¿qué era lo que esperaba aquí? Que es el mismo principio que está del verso 15 al verso 24. Usted recibe una invitación ¿de quién? Del Señor, porque recuerda, aquí el ejemplo es aplicándolo a él y al Padre, ¿no? Él cuando habla, por ejemplo, un hombre hizo una gran cena, por acá dice también más adelante, vuelto el siervo, bueno, ahorita dijo el Señor en el verso 22 también. Aquí se menciona al Señor de varias formas, porque Cristo se lo está aplicando a él. Entonces el Señor dice, se mandaba la invitación. La persona que recibía la invitación tenía que confirmar si la aceptaba. Entonces, ¿qué pasó en el verso 14 en adelante? Nosotros hemos recibido una invitación, ¿cierto? Hermanos, ¿cierto que sí? ¿Cuál es la invitación? Hablando del tema del discipulado o de ser discípulo. ¿A qué? A seguirle. Y nosotros lo hemos aceptado, ¿sí o no? Porque estamos siguiendo al maestro. Ahora somos creyentes, decimos que somos creyentes, vivimos en una fe. El problema con esto, y la grosería que fue lo que ofendió al Señor, era que el Señor no decía la hora en que iba a ejecutar la fiesta. Yo le invito a una cena, a una gran cena acá, usted acepta, y la persona decía, sí, sí acepto, claro, es un gusto, voy a ir. Por eso se confirma, ¿no? Pero llegaba, él no decía la hora. Cuando llegaba la hora, él mandaba a su siervo a decir, vaya, tráigame a los invitados. Eso fue lo que pasó acá, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿No? Cuando llegaba el día, todo estaba listo, se enviaba al siervo a traer o a recordarle a los invitados, llegó la hora para que los que aceptaron vinieran. ¿Cuál fue el insulto para el Señor? ¿Cuál fue el insulto para el Señor? Está en el verso 17 hasta el 20. ¿Cuál fue el insulto? Porque es un insulto. ¿Cuál? No, el insulto no fue las excusas. ¿Cuál fue el insulto? Las excusas fue una razón, pero ¿cuál fue el insulto? Ellos habían aceptado la invitación. ¿Por qué la estaban negando ahora? ¿Sí me entienden? Cuando ellos recibieron primero la invitación, dijeron, sí, vamos a ir. El insulto del Señor fue que cuando Él dijo, ya es hora, ellos dijeron, ya no queremos ir. Hermanos, a todos nos pasa lo mismo, porque es donde empiezan las excusas. Y comienza, ¿no? Porque tiene una fuerte relación esta palabra con el llamado al discipulado en muchos de sus principios. Es un grave insulto para el Señor, hermanos, haber aceptado la invitación y luego no asistir. Por eso constantemente estamos invitándolo a ustedes. Yo no digo mentiras cuando digo que el Señor está acá, hermanos. Cuando digo que el Señor se goza en la comunión de su pueblo, no es una mentira humana, es verdad bíblica. Cuando decimos que el Señor está presente cada vez que la iglesia se reúne como iglesia, es una verdad. Cuando insistimos y usamos ese ejemplo bíblico, le invitamos a la comunión. No es un término teológico que busca capturar su atención o su simpatía. No, hermanos, es una invitación que el Señor está haciendo. ¿Por qué es un insulto para él, hermanos? Porque la invitación al banquete, como vemos en esta presentación, representa el llamado al discipulado. Todos hemos sido invitados.
Dios invita a muchos a su reino, nos ha invitado también. Jesús llama a los discípulos a seguirle. El discipulado es una respuesta a la invitación del Señor. Pero resulta que cuando llega la hora, vienen las excusas. Y aquí viene lo más horrible. Digo, por lo cual ellos serán juzgados y muchos seremos juzgados. ¿Qué excusa tiene usted para el Señor hoy? Quiero que analice su corazón, analicemos nuestro corazón. Que la excusa que usted tiene para Él, para no seguirle, para Él sea válida. No para mí, no para Carlos, no para el liderazgo, no para la iglesia, para el Señor. Como el Señor está acá, y si el Señor se manifestara acá, y se acercara a usted o a alguien y le dijera que no haya venido o que vino, ¿por qué vino o por qué no vino? ¿Usted qué razón le daría? Piense. ¿Cómo nos sentiríamos delante del Señor? ¿Qué le digo a mi Señor? Porque estos que estaban acá en realidad sacaron las excusas más horribles y más insultantes. Las excusas y prioridades equivocadas son las distracciones que impiden el discipulado. Entonces, los primeros invitados ponen excusas basadas en ¿qué? Miren el verso 18. Y todos a una comenzaron a excusar. ¿Cuántos aceptaron la invitación al fin? En realidad al final, ninguno. Primero lo engañaron. Sí, Señor, te seguiremos. Sí, Señor, iremos. Pero después de Señor están. Por eso el más adelante en el verso 25 dice, el que no aborrece. Puede amar su familia, puede amar su trabajo, puede amar lo que ellos dicen acá, está bien, pero no lo ame más que lo que me ama a mí. Eso es un insulto para el Señor. Y yo no, en el caso mío, Carlos, yo no quiero insultar al Señor. Yo me quiero cuidar mucho de eso. Por eso he tenido que reorganizar mis prioridades, sin dejar de amar a mi familia y proveer a mi familia, sin dejar de amar mi trabajo porque es mi sustento, sin dejar de amar otra cosa. Los primeros invitados ponen excusas basadas en posesiones. Por ejemplo, la tierra. ¿Cuál fue la tierra? El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Héctor, cuando usted compró la finca, ¿la compró sin mirar? ¿Cierto que no? ¿Qué tuvo que ir Héctor? Mirar las escrituras de pronto, ¿cierto? Decir, los linderos son estos, esto es tierra cultivable hasta acá, esto es tierra árida hasta allí, ¿cierto? Voy a poder cultivar allí, tengo que elevar un galpón allá, tengo que montar, ¿cierto? Pero Héctor no dijo, la compro y después miraré qué resulta. ¿Cómo catalogaríamos esta excusa del primero? Porque estaba basado en la tierra, en sus posesiones. ¿Cómo la llamarían ustedes? Díganme en un término. ¿Qué excusa tan qué? Tan chichipata, tan chimba, tan horrible, ¿no? Excusa, pues era fea la palabra, pero es en el contexto que entendemos, ¿no? Una excusa, imagine que el Señor le... No, Señor, no pude ir a la comunión porque... no, Señor, pues tenía que... No, pues, hermanos, por favor. La otra excusa que está acá, ¿no? En el trabajo, mire, que es peor. He comprado 5 bueyes y voy a probarlos. ¿Ah? Los bueyes significan el trabajo. Otra excusa chimba, perdonen la expresión, pero es aplicable. Se atreverse, Señor, es que tengo que ir a trabajar. Bueno, ya por obligación y honra a quien es en autoridad, mi jefe. Si yo puedo evitarlo, lo evito. Pero si no, hermano, no estoy obligado por mi conciencia y por un fe a tener que trabajar un día de domingo. Es el día del Señor, por eso se le llama, es el ejemplo. O en cualquier momento donde como iglesia hayamos acordado reunirnos. Porque recuerden, hermanos, el Señor está acá. No es una mentira, es una verdad y el Señor está presente por su Espíritu. Entonces, ponerle la excusa al Señor es que compré un carro y necesito ir a probarlo. Ay, hermano, búsquese otra mejor, ¿cierto? La tercera excusa, que es también, y algunos pues también vivimos de esa manera, creo que me fui para atrás, las relaciones personales. Dijo el otro, bueno, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. ¿A quién le estaba él dando primer lugar entonces? A la mujer. ¿Por qué no la trajo? Esposo, ¿dónde está su esposa? ¿Por qué no viene? Hermana, ¿dónde está su esposo? ¿Por qué no viene? Fórcelo a traer, porque es lo que el Señor dice, ¿no? Que ya sea por razones ya que escapen a nuestro control, está bien. Pero si el Señor estuviera acá y le preguntara a Marta, si yo no estuviera, yo varias veces lo hice y me fue tan horrible que yo estaba en una situación espiritual que yo huía el domingo, me iba a trabajar. ¿Ustedes creen que me iba bien? Horrible, la conciencia me remordía, yo sufría, nunca me iba bien. Pero si el Señor hubiera llegado y le hubiera dicho, Marta, ¿dónde está Carlos? Marta, ¿qué le dice? ¿De qué hubiera dicho, amor? No, yo no lo pude atajar, Señor.
No sé, pero no fuércelo a entrar, hermana o hermano, ore, tráiganla. Su esposa también debe recibir ilustración, edificación, exhortación. Entonces son excusas, hermano, excusas basadas en lo que no permanece. Entonces sigamos viendo los otros puntos antes de terminar. Dios llama a los humildes y a los marginados. Está en 1 Corintios, una gracia amplia e inclusiva. Porque eso tiene que ver con los fariseos y los religiosos que ponían condiciones de quienes podían entrar al reino de los cielos. Por eso el Señor dijo, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Y cuando él habla del camello, el ojo del camello puede tener varias interpretaciones. En las murallas, por cuestión de seguridad, todas las ciudades eran amuralladas. Había una puertica que cuando habían batallas o cuando necesitaban asegurar la ciudad, se cerraban todas las puertas. ¿Cómo entraba la gente? Había una puertica pequeña donde la persona solo podía entrar agachada. Imagínense si estuviera en un ataque y un soldado enemigo fuera a entrar por esa puerta, chiquita, tenía que entrar agachado y el del otro lado, ¿qué hacía? Con la espada moche cabeza, tin, tin, así de fácil. Por eso dice, es más fácil que entre un camello por el ojo de la aguja, que era la puertica pequeña que permitía entrar a la ciudad después de que se cerraran las puertas. El camello tenía que entrar agachado y aún así el Señor dice, es más fácil que entre ese camello por esa puerta que un rico al reino del cielo. Dando ese ejemplo que ellos ya conocían como la puertica de la aguja o el ojo de la aguja. Entonces, hermanos, el discipulado no es para aquellos que confiamos en nosotros mismos. Dependemos del Señor. ¿Qué es lo que pide el Señor? Y vamos a ver un texto, porque, hermanos, esto para el otro jueves, el discipulado requiere compromiso de acción. Hay consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia en Marcos? Hay que responder y actuar, hermano. ¿Dónde comenzó su invitación? ¿En qué momento comenzó nuestra invitación a seguir al Señor? ¿En qué momento? Cuando creímos, ¿cierto? Ese fue el trato entre Dios y usted, no entre Dios y la iglesia. No entre usted y la iglesia, pero la iglesia es la unión de todos los que hemos aceptado el llamado del Señor y nos congregamos fraternalmente con aquellos que tienen nuestro mismo corazón, sentir y pensar para de esa manera crecer como discípulos. En Lucas capítulo 14, versículo 25 al 33, que es lo que vamos a ver el próximo jueves, el Señor empieza a hablar de lo que significa tres cosas. Verso 27 y verso 33, perdón. Verso 27 de Lucas 14. Tres cosas que tiene que hacer un verdadero discípulo. Dígame en el verbo del verso 14. Llevar, ¿cierto? Verso 14. Llevar. ¿Qué más dice? Dice, bueno, lleva su cruz y viene, están juntas, ¿no? Lleva su cruz y viene. Llevar y venir. No es llevarse y quedar, pero también tiene que hacer algo. ¿Qué dice en el verso 33? Dice específicamente que, bueno, en la versión, o también negarse a sí mismo, ¿no? Dice en el verso 26, está el contexto, ¿no? No aborrecer, pero no llevar su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Eso significa negarnos a nosotros mismos, hermanos. Eso está en el verso, en el contexto del verso 25 al 33 que veremos los próximos jueves. No vamos a profundizar ahí porque nos extendemos. Negarnos a nosotros mismos, cargar la cruz, ¿verdad? Y renunciar a todo. Esa es la acción que está en el verso 33.